Muy bien, este contenido que vamos a desarrollar ahora está relacionado, vean ustedes, con lo que son las técnicas e instrumentos de investigación. Ya en desarrollo de contenidos similares a este, que están en nuestro canal de YouTube, que tú puedes consultar, ahí hemos establecido diferencias entre metodología, entre lo que es método, técnicas e instrumentos. Bueno, hoy vamos a ir desarrollando todos estos contenidos relacionados con las técnicas y los instrumentos de investigación. Esto es importante, establecer estas diferencias, así como establecer diferencias en terminologías como sujeto y objeto, ¿no? Porque he revisado algunos trabajos recientemente y noto de que a veces nos confundimos entre objeto y sujeto. A veces decimos las comunidades objeto de investigación. Las comunidades no son objeto de investigación, las comunidades son sujetas o son sujetos de investigación, ¿no? Entonces hay que tener, o los informantes claves, ¿no? Ellos no son objetos, ¿verdad? De investigación, son sujetos. El objeto es el problema per se, por sí mismo, ¿no? Y los sujetos son sobre quién recae el problema, ¿no? En este caso, el sujeto no es el investigador tampoco, porque el investigador lo que es un sujeto como docente, ¿verdad? Que es un sujeto que quiere conocer, diferente al sujeto que está inmerso en la investigación, es el que sufre los efectos de la problemática. Bien, pero bien, hoy nuestro tema es sobre técnicas en los instrumentos. Vea, eh, hablábamos de que las técnicas son varias, son amplias, son diversas y que no están supeditadas a un método en particular, ¿no? Yo puedo ocupar técnicas muy propicias, técnicas de investigación muy propicias, muy usadas por un método determinado, pero eso no quiere decir que no las puedo usar en otro método. ¿Cuáles son las técnicas de investigación que yo te puedo mencionar acá brevemente y que tú puedes ocupar en tu investigación? Veamos, tenemos por ejemplo la técnica, la encuesta, por decir algo, ¿ya? La encuesta, cuyo instrumento es el cuestionario, no es la entrevista. Mucha gente dice técnica la encuesta, instrumento la entrevista. No, no, la entrevista es otra técnica. Entonces, vea, técnica es encuesta, instrumento, cuestionario. Técnica, entrevista. Instrumento, guía de entrevista. Técnica, observación. Instrumento, guía de observación. O lista de chequeo, si quieres llamarle aquí. Técnica, grupo focal. Instrumento, guión de preguntas, ¿no? Puedes ocupar incluso historias de vida, ¿no? Historias de vida cuya técnica, cuyo instrumento es también la guía de entrevista. Puedes ocupar la historia oral. Hablamos de historia de vida, esta es la historia oral. También puede ocupar una guía de entrevista. Pueden ocupar como técnica también el transecto, ¿no? El transecto, cuya instrumento es la matriz de transecto. Vean ustedes. Pueden ocupar la técnica incluso de la investigación filmada, ¿no? La investigación filmada, donde tú puedes ocupar como instrumento el guión de video, ¿no? Estas son como algunas técnicas, hay muchas más, ¿no? Pero estas son las que te vamos a mencionar. Entonces, como ya hemos mencionado nosotros que algunas técnicas son clásicas para métodos diferentes, eso no quiere decir que tú no las ocupes en otros métodos. Puedes ocupar técnicas que son ad hoc, que son propicias para el método cualitativo en estudios cuantitativos y viceversa. Entonces, hablemos un poco de la encuesta, por ejemplo. La encuesta, la técnica, el instrumento del cuestionario. Pero vea, la técnica por sí misma es la encuesta, por ejemplo, es una técnica muy utilizada, ¿no? En los métodos cuantitativos, ¿no? También la puedo ocupar en estudios cualitativos y la de formación la cualifico. Pero bien, ¿qué modalidades hay para hacer este tipo de encuestas? Hay una encuesta, por ejemplo, dirigida, ¿no? Esa es la modalidad dirigida y la otra técnica es una técnica, es una modalidad suministrada, ¿no? Y dirigida es cuando yo estoy, ¿verdad?, entrevistando a alguien y ella me responde, ya sea presencialmente, ya sea virtualmente, ya sea telefónicamente, ¿no? Pero ahí hay unas técnicas que son suministradas, ¿verdad? Una modalidad de tipo de encuesta suministrada.
¿Y cuál es la suministrada? Que yo le doy un formulario en papel y le digo, por favor, llene esta encuesta, ¿verdad? Llene este cuestionario, ¿verdad? Y entonces lo empiezan a llenar. O podría ser también la modalidad que está en un formulario virtual, ¿no? Google Formularios, por ejemplo, como Toolbox u otras plataformas que tú puedes hacer para ir llenando, ¿verdad? Tu cuestionario, ¿no? Esas son suministradas. Entonces ya vimos que hay encuestas dirigidas y encuestas suministradas, ¿no? Antes, a lo mejor algunos contemporáneos míos, eh, en términos de temporalidad, ¿no? En términos de edad, recordarán que antes se mandaban por vía fax las encuestas. Vía fax era bien común, ¿no? Y yo sacaba el fax, lo sacaba en papel y después lo llenaba y vía fax lo mandaba. Y también vía correo tradicional, ¿no? Mandábamos nosotros los cuestionarios por correo, incluso mandábamos las estampillas adentro del sobre para que la persona no incurriera en gastos y de esa manera garantizábamos nosotros que para no incurrir en gastos no nos mandara la información. Entonces ahí iban las estampillas adentro para que solamente pusiera un sobre, las estampillas y vía correo se viniera de regreso, ¿no? Esas eran modalidades de antaño, ¿no? Entonces, bien, tú puedes ocupar este tipo de técnica de la encuesta y el cuestionario. El cuestionario puede ser cerrado, puede ser abierto, ¿verdad? Cerrado es que ya trae una serie de preguntas, ¿verdad? Puede ser dicotómicas, de sí y no, puede ser también a través de una escala, como la escala de Likert, que por ejemplo, te pregunto si estás de acuerdo, yo digo que siempre, ¿verdad? A veces, o de acuerdo, o en desacuerdo, etcétera. Hay una escala que puede ocupar la escala de Likert, por decir algo, o nunca, por decir algo. Está esa escala, ¿no? De Likert. Y también hay otras modalidades donde yo puedo hacer preguntas y tienen un filtro donde, dependiendo de la respuesta, automáticamente me direcciona a otra pregunta según la respuesta que yo hice, ¿no? Entonces, son muy útiles y yo puedo también ocuparlas, como repito, en investigaciones cualitativas y tengo que cualificar esa información. La otra técnica que son muy usadas es la entrevista, ¿verdad? Que es la entrevista estructurada, la no estructurada y pues la en profundidad, ¿no? La técnica de la entrevista estructurada es un guión de preguntas, una batería de preguntas que yo no me salgo de ese esquema, ¿no? Y son las preguntas que hago. La semiestructurada es que yo puedo hacer variaciones según lo que responde la persona, ¿verdad? Y está la otra modalidad que es la en profundidad, donde nada más yo tengo una serie de preguntas generadoras y a través de lo que me va respondiendo el interlocutor, el entrevistado, yo genero nuevas preguntas, ¿no? Eh, la única diferencia que tienen estas modalidades de entrevistas es que para la entrevista a profundidad, o otros le llaman en profundidad, eso es distinto, puede llamarle entrevista a profundidad o en profundidad como te guste. Eh, lo único es que si tú tomas esta última, la en profundidad, eh, tú tienes que estar muy bien informada, porque si no tienes elementos para seguir preguntando, pues ya te quedaste estancado, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Contrariamente a la estructurada, que ya tenés el guión ya elaborado y no te sales de esa guía. Bien, está también el grupo focal, ¿no? Muy utilizado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en algunos aspectos con el grupo focal cuando uno hace este tipo de técnica, ¿verdad? Porque en el grupo focal, vean ustedes, la clave es que el grupo debe de ser un grupo homogéneo. ¿Qué quiere decir esto de homogéneo? Que debe tener las mismas características. Por ejemplo, yo quiero trabajar con personas que, ¿verdad? Agricultores en pequeño, por decir algo, ¿no? Que cultivan hortalizas, ¿no? Y entonces, pero me interesa saber con aquellos que siembran tomates, por ejemplo, ¿no? Yo no voy a llamar a los otros que siembran chile y que siembran cebolla y zanahoria, no, ¿verdad? Voy a llamar a aquellos que siembran exclusivamente tomate, ¿no? O si el tema es sobre lactancia materna, voy a llamar nada más a madres lactando, ¿verdad?
puede ser que me aparezca ahí alguien mayor y me diga, mire, yo tuve 10 hijos, 9 hijos y tuve una gran experiencia en lactancia, todos les di pecho. Sí, ¿verdad? Usted lo ha dicho, tuve, pero no en este momento, ¿no? El interés es que en este momento usted esté lactando para que nos cuente su experiencia. Entonces, vea, el grupo focal, ese es uno de los elementos importantes, que el grupo debe tener las características similares, debe ser un grupo homogéneo, ¿no? Y lo otro, que los grupos no deben de ser muy grandes, ¿tá? No deben de ser muy grandes, deben de ser grupos pequeños, ¿no? Entre 8 10 12 personas, ¿no? No se sugiere que sea mucho más grande porque a veces cuesta tomar control sobre esto. Y lo otro es que también lo importante acá es darle la palabra a todos, ¿verdad? Todas las personas, todas las personas. Entonces, eso. Y también hay que considerar que los grupos focales, los que han por su desarrollo deben de ser que no deben de pasar de 2 horas, ¿no? Porque si la gente se cansa ¿no? Y lo otro es que necesitamos que alguien nos colabore. No solamente basta con un investigador, sino que debe haber otra persona que esté ayudando, apoyando, sistematizando, grabando, tomando fotografías, preparando la logística. Eso también hay que considerar, ¿no? Cuando tú hagas grupos focales. El guión de preguntas generadoras es lo que se conoce como instrumento, ¿no? Y, y alguien me preguntaba, mire, ¿y se pueden hacer 2 grupos focales? Bueno, depende, ¿no? Porque si estas personas quedaron muy motivadas y dejamos a medio camino, pues se podría retomar este mismo grupo, pero el deber ser es que los informantes sean otros, ¿no? Y es importante siempre el consentimiento informado. Tengan mucho cuidado, vea, esto sí se lo voy a decir. A veces nosotros creemos de que las personas, por el hecho de estar en un grupo focal, en una entrevista, ya Dios solo nos está autorizando que nosotros le grabemos o que nosotros les tomamos fotos. Yo he visto muchas personas a veces que se molestan porque a veces en grupos focales les empezamos a tomar fotos o empezamos a hacer pequeñas pautas de video y entonces la gente se molesta. Nos dice que porque estamos grabando, ¿verdad? Entonces nosotros les decimos, mire, es que para la investigación sí, pero yo no les he dado autorización. Entonces ustedes siempre que hagan este tipo levanten este tipo de información a través de cualquiera de estos instrumentos, pidan el consentimiento informado, ¿no? Ya sea escrito, ya sea verbal, ¿no? Y pidan permiso para tomar fotos. Miren, no hay problema si yo tomo algunas fotos, no hay problema si yo grabo, ¿verdad? Esta información que lo voy a transcribir, no voy a poner sus nombres, es anonimato, todo esto. Esto, esto hay que considerarlo y que es muy importante, ¿no? Entonces, vean, grupo focal es otro. Y las otras técnicas es la historia de vida, por ejemplo. La historia de vida. La historia de vida es cuando, por ejemplo, usted quiere sistematizar una experiencia vivida por una persona, ¿no? Violencia, por ejemplo, violencia entre familiares, son temas muy importantes. Y quiero a veces que yo quiero sistematizar, porque estoy haciendo un estudio sobre eso. Entonces, puedo hacer la historia de vidas, ¿no? Obviamente que cuando yo transcribo, yo no pongo el nombre completo de la persona, sino que pongo un seudónimo, un nombre falso, pongo datos que no corresponden, pero otra información vivida sí, esa sí la coloco. Y ahí el instrumento es una guía, ¿no? Una guía o una cédula, dependiendo de cómo ustedes le quieran llamar, guía o cédula de entrevista, ¿no? Y la puedo retomar. Y esa es una técnica muy importante, ¿no? Para temas muy álgidos, muy delicado, debemos decir. Y hay otros temas como la historia oral. Es diferente la historia oral a la historia de vida, porque la historia de vida son vivencias, que son narrativas testimoniales de las personas. Igual la historia oral también son narrativas testimoniales, pero de un evento, no de la vida, sino que de un evento. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, cuénteme, usted vivió el terremoto del 2001. ¿Cómo fue su experiencia? Y obviamente fue un evento para muchos común, porque los salvadoreños y salvadoreños que vivimos acá, que vivimos ese terremoto y que lo recordamos, o que lo recordamos, entonces cada quien tiene su historia, donde lo agarró. Uno estaba en la piscina, otro estaba jugando fútbol, otro estaba en el baño, otro estaba en la cocina, otro estaba en la escuela. Vean ustedes, cada quien lo vivió de diferente manera. El evento fue uno, ¿verdad? Pero las vivencias fueron totalmente diferentes. Entonces, todo gira en función a ese evento. Y cómo vivió ese evento, ¿verdad? Eso se llama historia oral, ¿no? Historia oral. O pues
historia de nosotros tuvimos un estudio sobre el río Tutunichapa, por ejemplo, y personas nonagenarias, vean ustedes, de casi del siglo pasado, de principios del siglo pasado, nos contaban sobre ese río, cómo era, y nos decían que las aguas de ese río eran cristalinas, que habían hasta pescados tepemechines, vean ustedes, tepemechines, y el pescado tepemechín es un pescado que requiere grandes cantidades de oxígeno. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el río Tutunichapa, ¿verdad? En un tiempo no estaba tan contaminado como ahora, eso quiere decir. Eso son historias orales prácticamente, ¿verdad? Son historias orales. Bien, y podemos hacer uso también del transecto, hablábamos nosotros, ¿verdad? El transecto se ocupa mucho en las ciencias naturales, pero también muy utilizado en las ciencias sociales, ¿verdad? El transecto consiste en que yo me trazo líneas, ¿verdad? Líneas imaginarias o en mapas, pueden ser imaginarios o en mapas, y yo digo, sobre esta calle que va del kilómetro 10 al kilómetro 11, yo quiero ver, por ejemplo, las condiciones de las letrinas, por decir algo, de todas estas personas que viven en la orilla de la calle, del kilómetro 10 al kilómetro 11 de X lugar, ¿no? Entonces, yo trazo en un mapa, ¿no? O una línea de papel, digo, del kilómetro 10 al kilómetro 11. Y entonces empiezo a ponerlo por cada 100 metros o por cada 200 metros. 200 metros, hago 5 puntos en 200 metros, ¿verdad? Para llegar al kilómetro. Y en los primeros 200 metros empiezo a describir qué es lo que encontré, ¿no? Puedo hacer incluso pictogramas ahí, ¿verdad? Puedo dibujar, si es una pendiente, puedo hacer la pequeña pendiente en la línea que estoy trazando, ¿no? Y entonces digo, ¿qué encontré en los primeros 200 metros? ¿Verdad? Encontré letrinas en mal estado, encontré letrinas que están mal construidas, encontré en un solo tramo que hay casas que tienen hasta 3 tipos de letrinas, una letrina de lavar, una letrina solar y otra letrina de hoyo, por decir algo, ¿no? En otro tramo yo digo que casi no hay viviendas allí, ¿verdad? Que casi no hay viviendas, lo que hay presencia ahí son de talleres, por ejemplo, de mecánica, y lo que hay ahí son, por ejemplo, ladrilleras, qué sé yo, ¿verdad? Pero las pocas que se pudieron evidenciar eh, predominaban las de hoyo, por mencionar algo, y estaban en buen estado, por decir algo, ¿no? Entonces voy describiendo hasta completar el tramo. Eso es lo que se conoce como la técnica del transecto, ¿no? Y la otra técnica que a mí es así, la recomiendo, ¿no? Para lo que hacen los cientistas sociales. Esta para mí es una técnica muy, muy útil que se conoce, y muy poco utilizada. Vean ustedes, y ahora con la tecnología, ustedes lo pueden hacer muy bien y les va a quedar muy bien. Es la investigación filmada. Investigación filmada, vean. eh, es bonita porque, como el término lo dice, yo investigo para filmar. Fíjense, investigo para filmar, pero también filmo para investigar, ¿verdad? ¿Cómo así? Bueno, primero que hago la investigación y según los resultados de la investigación yo filmo y estoy presentando toda la problemática, pero también puedo hacerlo al revés, filmo para investigar. Entonces, primero, sin hacer la investigación, yo filmo el escenario, ¿verdad? De la comunidad, la filmo y después llamo a una asamblea general, y en esa asamblea general la gente se ve, ¿no? Porque a veces no nos vemos y esa técnica nos permite vernos. Entonces la gente se ve, aparte que es un momento de convivencia, ¿no? Y todos nos reímos porque vemos al niño ahí que andaba corriendo descalzo y qué sé yo, ¿verdad? Entonces los perros deambulando por la calle, o sea, ¿cómo es la cotidianidad de nuestra comunidad, por mencionar? Entonces vean, entonces llamo a la gente y les digo, ¿qué es lo que observan ustedes en este video, aquí en la comunidad de ustedes? Entonces la gente empieza a decirlo, ¿verdad? Ah, mire, lo que nosotros estamos viendo es que una insalubridad, por decir algo, ¿verdad? Hay una inseguridad, hay esto, hay lo otro, ¿no? Hay muchos problemas de este tipo, de lo otro, que, que a veces, como nos hemos naturalizado, ¿verdad? Algunos problemas como todo el tiempo hemos vivido así, los hemos naturalizado y creemos que es lo más común del mundo, ¿no? Entonces, esa técnica me permite verlo, y entonces la gente me empieza a dar información de lo que ellos están viendo, de sus vivencias, de sus experiencias, ¿no? Yo puedo hacer también ahí en la investigación filmada, le decíamos nosotros, un guión de video,
¿no? Y entonces yo digo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero poner? Qué es lo que quiero sistematizar, ¿verdad? Pero si lo quiero hacer a la inversa, entonces elaboro las preguntas de qué es lo que yo quiero preguntar. ¿Qué significa para ellos esto? ¿Qué significa para ellos lo otro? ¿Verdad? ¿Por qué viven de esa manera y no de otra? ¿Por qué, qué les hace, ¿verdad? ¿Qué les hace estar en esas condiciones y en otras, por ejemplo? ¿verdad? Entonces, vean ustedes, todo esto es importante y lo cuelo lo pongo a la palestra para que ustedes vayan pensando, vayan considerando, ¿no? Y vayamos rompiendo también algunos paradigmas donde creamos nosotros que porque en los libros dice que X técnica e instrumentos son exclusivas para un método, yo no los puedo ocupar. ¿Cómo? Yo los puedo ocupar. Yo los puedo ocupar. Muy bien. Hay otras técnicas como las fichas documentales que usted las puede ocupar muy bien en investigación histórica, ¿verdad? Muy bien en el método dialéctico, ¿no? Lo puede usar muy bien todas estas fichas documentales, ¿verdad? Que es un instrumento y que la técnica pues, es la técnica de análisis de información documental. Bien, veamos cómo pasa el tiempo. Esto es lo que traía para ustedes ahora. Espero que este tema vean, primero provocado o evocado, que les haya traído algo a la memoria, evocado, les haya provocado, las haya convocado, ¿verdad? También. Coméntame, ¿qué te pareció el video? ¿Qué temas crees que podríamos seguir desarrollando? O sobre lo que hemos visto, ¿sobre qué te gustaría que profundizáramos? Escríbeme, ¿verdad? Coméntame, sugiéreme, ¿verdad? Y si te siguen gustando estos temas y es tu primera vez que estás acá, puedes ver el canal y vas a ver que también tenemos otros contenidos que hemos desarrollado porque estamos tratando de lograr una secuencia de contenidos que te pueden ser muy útiles para hacer tu investigación. Bien, muchas gracias y puedes localizarme en cualquiera de los canales de tu preferencia. TikTok, YouTube, Instagram, ¿verdad? LinkedIn y en YouTube, por supuesto. Así que hasta la próxima.